Hay vuelos que nunca debieron despegar, no porque el clima fuera adverso o porque el avión tuviera fallas, sino porque había demasiadas personas interesadas en que ese vuelo jamás llegara a su destino. Esta es la historia del vuelo 417, un vuelo que existió solo durante 56 minutos. Después de eso, Fuber del radar, de los registros del aeropuerto, de la aerolínea, del gobierno, lo peor, de la memoria del país. Pero alguien sobrevivió, y gracias a esa persona, hoy puedo contarte lo que realmente ocurrió. Eran las 5:04 de la mañana cuando el personal de mantenimiento detectó la primera anomalía. El sistema eléctrico del avión reportó una fluctuación de voltaje que solo ocurre cuando hay acceso remoto no autorizado, algo imposible en condiciones normales. El técnico encargado lo anotó en un informe interno. Escribió, literalmente, alguien está dentro del sistema, no es falla, es intervención. 5 minutos después, ese informe desapareció del servidor, y cuando el técnico volvió a buscarlo, su cuenta estaba deshabilitada. En ese momento, debió sonar la alarma general, pero no lo hicieron. Tenían órdenes a las 6. Los pasajeros comenzaron a abordar sin saber que el avión no estaba oficialmente liberado para volar. La aerolínea necesitaba que ese vuelo saliera. Los supervisores también, y alguien más, alguien que no estaba ni en el aeropuerto ni en la ciudad. También entre los pasajeros estaba Juliana Cárdenas, una analista de datos del Ministerio de Defensa que llevaba consigo un pequeño maletín sellado. Ni siquiera ella conocía el contenido, solo tenía instrucciones. Entregar en no abrir, llegar antes del mediodía. La habían amenazado 2 veces, la habían seguido 3, pero ella cumplía órdenes. Mientras subía al avión, no notó que una cámara en el pasillo se apagó por exactamente 7 segundos. Los registros de ese periodo también desaparecieron. El vuelo estaba maldito antes de despegar, pero nadie lo sabía. El capitán del vuelo, Rafael Calderón, era un veterano respetado, 30 años de experiencia, más de 10.000 horas de vuelo, serio, irresponsable, el último piloto que jamás habría despegado si sospechara que algo estaba mal, pero no sabía nada. El panel mostraba todo en verde. El checklist estaba completo. La torre autorizó el despegue. Lo que Calderón no sabía era que la autorización había sido falsificada. El controlador nunca dio la orden. Su voz fue replicada con una tecnología de clonación de voz que solo tienen unas pocas agencias del mundo. Cuando el avión comenzó a rodar, un analista en la torre notó que el sistema había emitido una orden automática. Liberar 417 verá rostro, pero no pudo detenerlo. La pantalla se congeló. La orden había sido enviada desde un servidor externo. A las 6:18, el vuelo 417 aceleró en la pista. A las 6:19, levantó la nariz. A las 6:20, dejó el suelo atrás. Ese fue el último momento en que el vuelo existió oficialmente, porque las 6:21, el vuelo desapareció de todos los sistemas. No hubo alerta, no. Hubo aviso en solo. Dejó de existir. Digitalmente, como si nunca hubiera despegado. A los 11 minutos del ascenso, el avión comenzó a experimentar vibraciones leves. No era turbulencia. El cielo estaba totalmente despejado. Era otra cosa. Juliana miró por la ventanilla y vio algo que la hizo temblar. No era un avión, no era un dron, no era una nube. Era una figura oscura, irregular, moviéndose paralelamente al vuelo, como una sombra sólida, sin forma definida, en una especie de objeto opaco que ignoraba las leyes físicas. No, tenía luces en no, tenía alas a no tenía sonido. Solo estaba ahí siguiendo los ANE. Los pilotos no les aparecía nada en radar pero el copiloto juraría luego que sintió un peso en la aeronave, como si algo estuviera interfiriendo con el flujo de aire alrededor del fuselaje. Era imposible, pero ocurrió. El capitán intentó comunicarse con la torre.
Aquí vuelo 417, reportando posible objeto no identificado. Pero la torre nunca escuchó ese mensaje. La señal salió del avión, pero nunca llegó a tierra. En vez de eso, el piloto recibió una respuesta que no provenía de ninguna frecuencia oficial. Una voz masculina, robótica, calmada. 417. Mantenga corso. No intent to desviar. Intervención en progreso. El copiloto palideció. ¿Quién habló en el capitán? Negó con la cabeza. Esa no es la torre. La voz volvió. Este vuelo no cambiará de ruta. Los pilotos quedaron en shock. Esa señal estaba dentro del avión. La sombra persistía en segunda fila. Del lado derecho comenzaron a grabarlo con sus teléfonos, pero algo extraño pasaba. En los videos se corrompían, en las pantallas se congelaban en las cámaras, dejaban de funcionar en Juliana. Lo intentó también, pero su teléfono se apagó inmediatamente, como si algo absorbiera la energía. El pasajero del asiento 11A, un científico atmosférico, murmuró: «Eso no es tecnología humana». El copiloto intentó forzar la lectura del radar secundario, pero en su pantalla solo apareció un mensaje en sistema bloqueado. Acceso RESTRING-IDO. Protocolo H. El capitán se quedó paralizado. HNS. Protocolo era mencionado en círculos militares, extremadamente restringidos. Un protocolo que solo se activaba cuando había amenazas experimentales no convencionales. ¿Qué significa?, preguntó el copiloto. Significa que este vuelo está siendo usado como prueba. Nadie dijo nada más. El objeto se acercó. A unos 50 metros del ala no tenía ventanas ni superficies lisas. Era como una masa oscura, con bordes que cambiaban de forma constantemente. Y entonces desapareció sin dejar rastro, sin sonido, sin movimiento. Solo se deshizo, como polvo que se mezcla con la luz. Pero el verdadero problema no era la sombra, era el silencio. La comunicación estaba completamente muerta. A los 22 minutos de vuelo, las pantallas de la cabina se apagaron durante 7 segundos. El avión estuvo completamente ciego. Los pilotos no podían ver altitud, velocidad, rumbo, nada. Cuando la pantalla volvió, apareció algo que ninguno de ellos jamás había visto. Recepción de orden, Naval Negro. Autoridad no identificada. El copiloto perdió el aliento. «Capitán, no digas nada», respondió Calderón. Un nuevo mensaje apareció: desvío iniciado. Mantener silencio. No informar a pasajeros. El capitán trató de cancelar el comando, pero el avión no obedecía. El piloto automático se encendió. Solo la nave giró hacia el noreste, en dirección contraria a su destino. «Nos han tomado el control», dijo el capitán, con voz quebrada. Juliana notó el cambio. Miró el mapa en la pantalla frontal. El avión ya no seguía la ruta verde. Estaba entrando en una zona gris, sin registros civiles. Y lo peor, en esa zona aparecía, en uno de sus informes clasificados, un área llamada Z-17. Su accesibilidad estaba prohibida desde hacía 15 años en un campo de pruebas aéreas, en un cementerio de proyectos secretos. Un lugar donde nadie debía entrar, menos un avión lleno de civiles. Durante los siguientes minutos, el silencio en el avión se volvió insoportable. Los pasajeros comenzaron a inquietarse. Una mujer presionó el botón de llamada. «¿Por qué estamos girando?» «No se preocupen», mintió el sobrecargo. «Es un desvío rutinario». Pero era evidente que no lo era. El copiloto intentó forzar el sistema activo manual, apagó autotrotle, desconectó circuitos. Nada respondía. «Somos pasajeros», dijo. «Somos carga. Alguien más tiene las manos en el control». El capitán apretó los dientes. «No podemos permitirlo». Pero antes de que pudiera actuar, apareció un mensaje más: en intento de intervención detectado. Restringir piloto manual. El capitán golpeó la consola. «Nos están bloqueando desde el interior del software. Este avión es rehén
El copiloto respiró hondo. ¿Y quién tiene acceso a este nivel? El capitán tardó en responder. Solo dos entidades, el Ministerio de Defensa. ¿Y el Proyecto H, Juliana? ¿Escuchó esa frase? Desde el pasillo se desmayó casi de inmediato. Cuando despertó, estaba en la parte trasera del avión con un auxiliar a su lado. Ella abrió el maletín por primera vez. Sabía que si iba a morir, tenía que saber por qué. Adentro habían diagramas de un sistema de control remoto, aeronáutico, no autorizado. F y ROS digitales de altos. Mandos. RE. Portes de pruebas fallidas. A advertencias de consecuencias irreversibles. Y un documento final, sellado, en rojo. Protocolo H. Implementación en aeronaves civiles. Amojetimiento remoto. A método en intervención total durante vuelo rutinario. Resultados esperados, análisis de respuesta. Juliana sintió que el mundo se quebraba en ese vuelo. Era un experimento en ella. Había sido enviada como carnada sin saberlo, y todos los pasajeros, todos eran víctimas colaterales. Al entrar en la zona prohibida Z-17, algo volvió a suceder. Otra sombra apareció esta vez, más grande, más cerca, más definida. Tenía una superficie que absorbía la luz. No reflejaba nada, no emitía. Nada, no tenía bordes claros. Era como una ausencia incrustada en el cielo. Los pasajeros gritaron cuando la vieron. El avión tembló violentamente. La cabina se llenó de alarmas. No eran turbulencias. Era interferencia electromagnética. Las luces parpadearon. El fuselaje vibraba como si algo lo estuviera escaneando. Y luego se escuchó en una voz, no en altavoces, no en radio, dentro del sistema mismo del avión en transferencia completada. Los pilotos se miraron. ¿Qué significa eso? ¿Que ya tomaron todo lo que necesitaban? Respondió el capitán, con voz rota, a la sombra. Se mantuvo allí durante exactamente 32 segundos. Luego ascendió verticalmente a una velocidad imposible. En menos de 2 segundos, desapareció. El avión comenzó a descender sin autorización. No había pista, no había aeropuerto, solo un extenso campo seco. Juliana entendió lo que pasaría y gritó: «Nos van a borrar». «¿Cómo? ¿Qué borrar?», preguntó un pasajero. Ella mostró los documentos. «Este vuelo no existe. Este vuelo es un experimento. Quieren que todo termine aquí. No planean que vivamos para contarlo». El capitán tomó el control manual. Usando un mecanismo de emergencia físico, una palanca oculta bajo el panel, usada solo en caso de falla catastrófica. «No voy a dejar que nos maten», dijo. Y entonces, en el último intento por recuperar la aeronave, el capitán hizo algo que nadie esperaba. Desconectó la alimentación principal del avión, un apagón total, un suicidio técnico, pero la única forma de cortar la intervención remota. El avión cayó libre, descontrolado, pero por primera vez era suyo. El capitán gritó: «Prepárense», y el mundo se volvió blanco. Hubo un sobreviviente, una sola persona rescatada por un grupo rural que escuchó el impacto en la madrugada. Fue Juliana. Se arrastró fuera del fuselaje antes de que los agentes llegaran. Caminó durante horas por un terreno desolado, guardó los documentos dentro de su ropa y se escondió entre arbustos. Cuando escuchó helicópteros ese mismo día, el gobierno publicó un comunicado: «No se ha registrado ningún vuelo con la numeración 417. Los familiares buscaron respuestas. No las obtuvieron. Los registros desaparecieron en las cámaras del aeropuerto. Fallaron en los correos. Fueron borrados. El país olvidó porque nunca supo. Pero Juliana, no ella, publicó partes de los documentos en la red profunda y desde entonces ha sido perseguida sin descanso. Hoy vive con un nombre falso, con cicatrices en la espalda y con la verdad en sus manos. El gobierno experimenta con vuelos civiles. Hay tecnología no registrada volando sobre nuestro cielo, y el vuelo 417
fue solo el comienzo. Lo que ocurrió ahí arriba no fue un accidente, fue una advertencia, un ensayo, una demostración. La sombra sigue apareciendo, han sobre mares, han sobre montañas, han sobre rutas aisladas, y tarde o temprano volverá a buscar otro vuelo, otro experimento en otra historia para borrar, hasta que finalmente alguien la detenga.